Gracias por estar, gracias por continuar ahí con nosotros en Ensanchando Estacas. Gracias por esa sabia decisión que ustedes han tomado de mantenerse bien informados. Yo soy Marcial Polanco y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 809-288-7439 aquí en Ensanchando Estacas y en Fiebre 94.7. Hablamos esta semana de dar. Y dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midas, te volverán a medir. Y me gusta ese verbo en presente y activo. Dar es es imperativo, es una orden, es un mandato. Y asimismo hay otros verbos en activo en la Biblia, como mirar, entender, ver. Cuán bueno y agradable es que estén los hermanos juntos y en armonía. Y cuando habla de dar, me gusta lo implícita que está la promesa en Lucas 6:38 de que lo que tú des, lo que tú hagas, eso mismo harán por ti. Dad y se os dará. Porque muchas veces tenemos espiritualmente la ley del embudo. Queremos las cosas para mí. Yo quiero ser bendecida, yo quiero tener, yo quiero que me den. Pero en ese proceso muchas veces tenemos envidia de otro que ha sido bendecido. Mira, y mira cómo le da. Señores, hay gente que le envidian hasta los cabellos, otra gente y ella no se da trato en esos moños, mira lo bonito que lo tiene. Y él, yo no sé qué es lo que le ve a esa mujer, porque él se desvive por esa mujer. Y eso es envidia, señores. Eso es envidia. Pero usted no puede estar con un corazón engrosado de envidia y de malas cosas y querer ser bendecido. No, porque yo me lo merezco. Porque yo soy la hija favorita de Papá Dios. Ah, pero la hija favorita de Papá Dios, lo de ella es de ella y de nadie más. Porque lo que Papá Dios le da es solo para ella. Esa es mi bendición. Pero en la medida en que tú bendices con tu bendición, tú eres doblemente bendecido. Olvídate de que a quien tú bendigas te lo devuelva. Asumamos que lo haces para que me dé el que yo le dé. Bueno, pues, aún si el que tú le das no te da, igual tú vas a ser bendecido. Sí, Damaris. Y el dar se dará. Es importante que la gente podamos entender esa revelación, que no se trata sencillamente, porque la gente muchas veces piensa que se limita a lo monetario. Es en sentido general, es como dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia has recibido. El Filipenses 4:19 dice: yo, Jehová tu Dios, supliré todas tus necesidades conforme a mi grandeza en gloria. Y tus necesidades puede ser en el área que sea. Entonces, en cualquiera de las áreas que el otro necesite y que tú puedas hacerlo, que siempre se puede, siempre se puede, siempre se puede. Y cualquiera dirá, bueno, pero yo no tengo. No, es la disposición de su corazón. Y esto me lo confirma una situación que se presentó en una ocasión en un lugar que no voy a mencionar el nombre porque la gloria de Dios y como dice la palabra, no, la mano derecha no debe de decir lo que hace la izquierda. Pero en una ocasión una persona en estado de gravedad, y cuando llama, a la persona que llama no estaba en todo eso por ahí. Pero su corazón, su disposición era colaborar. Y desde donde estaba, lejísimo de San Cristóbal, llamó a una estación de taxi y mandó a que lo llevaran. Y le resolvieron. Entonces estamos viendo que es una disposición lo que tiene que haber. Y nosotros debemos dar, porque debemos hacer con los demás lo que queremos que lo otro haga con uno. Y cuando hablamos de esto, no estamos limitando a que va a haber un intercambio con la persona que tú le sirves. Porque la recompensa tiene que venir de Dios. Porque ese sí es verdad que recompensa a lo sumo. Así es. Les cuento de qué más hablamos en el día de hoy.
En este momento se está conociendo la solicitud, el conocimiento obligatorio de la variación de medida de coerción de Yanalain Rodríguez, y veremos en unos minutos si le dan prisión domiciliaria como está solicitando su defensa, o si continuará en prisión más allá de los 18 meses que ya tiene. En otro orden, las centrales sindicales están proponiendo un aumento salarial de 35% para todos los trabajadores. La propuesta la van a presentar el día 19 de este mes ante el Comité Nacional de Salarios. Y Damari, y la Junta Monetaria dispone de más de 21,000 millones de pesos para préstamos hipotecarios. Hay una buena noticia también en el día de hoy, y es que la Junta Monetaria, y digo una buena noticia porque parece que todo se hizo para que fuese de esa manera. Lo de buena noticia es ironía. Y es que el proyecto de régimen electoral deberá ser reintroducido en las cámaras legislativas, y dice el presidente de la comisión que la está viendo ahora en la Cámara de Diputados que el proyecto perimió, pero yo no entiendo. Pero eso. Hubo una prórroga legislativa, no se ha vencido y ya él está diciendo que perimió. De todo eso hablamos tras la pausa. Gracias por su sintonía, sean bienvenidos. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos a través de Fiebre 94.7 este martes 17 de enero de 2023. El juez Amaury Martínez decide esta tarde si varía la prisión preventiva a Yanalain Rodríguez. La defensa en su exposición dijo que confía
en que se pondrá fin a la prisión preventiva de 18 meses que ya tiene, y están pidiendo que se le imponga impedimento de salida y el pago de una garantía económica mediante la modalidad de contrato. Presentaron también al doctor Julio Jacín como garante. Ustedes saben, pero en este proceso, esta tarde, y la procuradora Jenny Berenice Reynoso dijo que darle la libertad condicional, variarle la medida de coerción, sería como premiar a una persona que ha estado saboteando el proceso de investigación. Lo cierto es que Yan Alain Rodríguez es el único exfuncionario de los sometidos por presuntos hechos de corrupción en la pasada gestión gubernamental que está bajo prisión preventiva. Todos los demás que son procesados en los distintos casos, como el Antipulpo, el Coral y el Coral G5, hasta los del fraude de la lotería, han sido beneficiados con la variación de esa medida. Tienen otras medidas, o sea, no están detenidos preventivamente, pero sí tienen otras medidas. Están sometidos a prisión domiciliaria, con grillete y con impedimento de salida. Y es bueno porque la verdad es que el deseo de esta sociedad es que se haga justicia contra todo aquel que se pueda demostrar que le ha cogido dinero al erario. Pero es bueno que la gente sepa que el hecho de que una persona le varíen la medida de coerción no significa que lo hayan declarado inocente. El proceso tiene que continuar y el juicio de fondo se va a determinar. Yo soy uno de los que está esperanzado de que esos expedientes que han sido bastante sólidos puedan tener éxito en un juicio de fondo. Habrá que esperar. Ya el juez se reunió con el Ministerio Público y con la defensa luego de que cada uno expuso sus pareceres en este tema, y en unos minutos ya podríamos saber qué ha pasado. Ustedes recuerdan que todas esas variación de medida de coerción en los distintos casos ha sido rechazado por la PETCA y por otros procuradores que están involucrados, al punto que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, llamó a capítulo a cada uno de ellos y les pidió en buen dominicano y español actual que varíen que le bajen 2 a la forma como se refieren a los jueces y que se deban al debido proceso. Esperemos qué va a pasar esta tarde, pero yo creo que le van a variar la medida de coerción, porque sería inconsistente con la realidad si ya la han variado a todos los demás. La misma motivación que tuvieron para variársela a los otros. Exacto. Independientemente de que no es lo que, por ejemplo, yo como parte de la sociedad no deseo. Pero bueno, la realidad es que el mismo librito... Que si mandaron a Alexis Medina para la casa, sí, con la medida de coerción que sea, entonces Yan Alain también es beneficiario del mismo criterio. Al dichoso del sorteo 13. Exacto. Damari, y en otro caso de corrupción, el Antipulpo Francisco Pagán Rodríguez es director de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras Públicas del Estado, OISOE, reiteró su culpabilidad. Y oigan bien, reiteró, porque por ahí andan mucha gente diciendo que se declaró, pero ya él lo había admitido el año pasado. Reiteró su culpabilidad después de un acuerdo pleno con el Ministerio Público tras el conocimiento del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del caso. Y ayer el juez David Timoteo Peguero del 7º Juzgado de la Instrucción dijo, ante ese juez, Pagán declaró que obtuvo inmuebles, vehículos, dinero en efectivo de manera ilícita, y sin embargo, él dijo que obtuvo todo eso, lo reconoció y pidió perdón por los hechos cometidos, pero no vinculó en nada de eso a Alexis Medina Sánchez, que se supone que es la cabeza de ese proceso en el cual él está imputado.
Y además, cuando él admite todo eso, esos actos de corrupción en los que él está son asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación de fondos, estafa contra el Estado, desfalco, tráfico de influencias, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, y él reconoció todo eso. Sí, yo lo hice. Y el año pasado ya él había negociado y le había devuelto al Ministerio Público propiedades y unos chelitos, unos millones, pasaban de 10 millones. El Ministerio Público está pidiendo en este acuerdo, que no es solo con Pagán, que sea condenado, en el caso de Pagán, a 5 años de prisión, que le rebajen los 2 años que ya él estuvo preso, entonces serían 3 años, y que estos 3 años los pase en prisión domiciliaria. Pagán es un anciano, una persona con problemas serios de salud, que de hecho cuando estuvo detenido en Najayo fue necesario trasladarlo varias veces. Sí, pero en una ocasión lo trajeron al hospital Juan Pablo y no le encontraron nada. Cualquier preso se enferma. Yo sé que cualquier preso se enferma y yo soy testigo de que hay en Najayo y en muchísimas cárceles del país hay enfermos, hay muchísimos presos enfermos, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es cuál es la posición económica o política del preso. Eso es lo que determina, no es diagnóstico. ¿Entiendes? Entonces, él no es solamente por un asunto de edad que el Ministerio Público está pidiendo una pena más flexible. Es por su colaboración. Ahora, lo que el Ministerio Público debe insistir en que sean colaboraciones efectivas, porque se supone que él no era solo y que él no era la cabeza. Ay, ¿tú crees que a él le van a dar ese beneficio de esa pena tan baja de 3 años de prisión y que sea domiciliaria por nada? Porque él dijo, ay, yo como dulce de coco. No. No, yo sé que no, pero... Algo dijo él, de mucho peso para que le den esa venia. Sí, lo dijiste bien, de mucho peso. Y Pagán es el tercer imputado del caso Antipulpo que se declara culpable. Los otros dos son Juan Esteban Suriel Suazo, acusado de prestar su nombre, de ser testaferro de Alexis Medina, y para él el Ministerio Público está pidiendo 5 años de prisión, 2 en prisión y 3 de prisión suspendida, o sea que estaría 2 años preso. Y también hizo un acuerdo con el Ministerio Público, Lewin Ariel Castillo, para quien se está pidiendo 2 años de prisión domiciliaria. Y en todos estos casos de corrupción, decía ayer el procurador Wilson Camacho que el Estado Dominicano ha recuperado más de 200 millones de pesos que han sido devueltos por algunos de estos implicados en esos casos. Más de 200 millones han devuelto en esas negociaciones. Entonces, imagínate, Damari, eso realmente consolida, le da mayor solidez al expediente que ha sometido el Ministerio Público, porque ahí hay confesión de parte, relevo, ¿cómo es relevo de parte, relevo de prueba? Pero hay que esperar que esto mañana miércoles vuelva a la Corte a conocer este caso y veremos que finalmente decide el juez David Timoteo Peguero, porque todavía no está en proceso de fallo, sino que ahora hay que tomar el juicio de fondo con los otros imputados y es otro cuento. Vamos a hacer una pausa, Robert. Cuando regresemos hablamos de qué es lo que está pasando con la ley electoral.
estamos. Gracias por acompañarnos a través de Fiebre 94.7 en esta revista informativa, plural, abierta y participativa que está al aire, que se llama Ensanchando Estacas. Y me da mucha risa porque esta tarde, en medio del proceso de solicitud de variación de la medida de coerción del ex procurador Jan Alain Rodríguez, él decía ante el juez: señores, hay gente que tiene una capacidad de decir cosas como que todos no somos olvidadizos y no tenemos 3 cheles de memoria. Y decía él que tuvo la oportunidad de huir del país y que no lo hizo, que prefirió enfrentar la justicia. Oye, pero ¿cómo fue el cuento? Refresca, ¿cómo fue el cuento? Él se iba para Francia. Él se iba para Francia. Y lo detuvieron del aeropuerto, lo detuvieron. Y ahí es cuando lo llevan a la Procuraduría, lo interrogan y lo dejan detenido. Incluso cuando proceden a allanarlo, una fuente que él tenía en la Procuraduría le informa y él se traslada. Recuérdate la mano de plátano que dejó en la caja fuerte. Dios mío, que prefirió enfrentar la justicia. Hay gente, señores, que dice cosas como que a uno se le olvida todo, absolutamente todo. ¿Qué cosas? Miren, a pesar de que la legislatura extraordinaria fue convocada para avanzar en el estudio y en la aprobación de importantes proyectos de leyes que están pendientes en las cámaras legislativas de República Dominicana, como es el caso del proyecto de ley de régimen electoral, hoy dice el presidente de esa comisión especial, el diputado Elías Huesín Chávez, que el proyecto perimió y que deberá ser sometido de nuevo en la siguiente legislatura. Dice que el artículo 104 de la Constitución da las razones por las cuales ya ese proyecto perimió. Pero yo hay algo que yo no entiendo. Porque la prórroga legislativa. Sí, hay una prórroga. Hay que esperar hasta el 15 de febrero. Para el proceso, votar el tiempo establecido por la ley, para entonces decir, mira, no se pudo, pero parece que es como el subconsciente que lo ha traicionado, porque todo el mundo sabe que es el deseo de la clase política de este país, con el desorden actual, porque con ese desorden actual, con esa ley electoral, es cierto que la Junta no puede hacer más que dar consejos, porque lo único que puede tomar algunas medidas administrativas, pero la ley no le da la fuerza para poder accionar frente a las infracciones que cometen los candidatos y los partidos. En lo que la chava y viene, la comisión coordinadora de la Cámara Baja decidió que esta semana sea dedicada a reuniones y comisiones y convocar para el 25 de este mes para iniciar los trabajos el 25 de este mes. Hace ya una semana que tenemos de prórroga. Cuando ellos vengan a retomar su trabajo, habrán pasado 15 días de esta legislatura extraordinaria que vence el 15 de febrero, y ya habremos perdido casi un mes de la legislatura extraordinaria, cuando hay proyectos tan importantes que los legisladores deben hacerle caso. Pero en el caso de los diputados es el 25 cuando el 25, ellos van. Luego entonces van a una sesión, ahí crean un incidente, se van, y cuando vuelven ya estamos en febrero. Y mira, al perimir esta pieza, en la ley electoral, deberá comenzar de nuevo todo el recorrido, es de cero. No es que perimió el proyecto y que ya está aprobada en tal y que ahora no, es de cero. Incluso podría sufrir nuevas modificaciones en ese proceso. Y la legislatura extraordinaria es hasta el 15 de febrero. Porque también ese es uno de los propósitos de dejar que perima. O sea, porque cuando se reintroduzca de nuevo, ya es otra ley que hay que reintroducir. Y por lo tanto, entonces ya la Cámara de Diputados no está obligada a coger lo que anteriormente se había planteado. Y ahí entonces mete su gato por liebre para nosotros seguir teniendo el mismo desorden en la Junta Central Electoral
y poder los políticos y los partidos seguir haciendo lo mismo de siempre, no tener la obligación de explicar la procedencia de los fondos, poder violentar todos los plazos que establece la ley, el origen de pues cualquier financiamiento, el origen de cualquier financiamiento, personas realmente desconocidas que después que se juramentan como legisladores, entonces que suenan los escándalos. Y todo eso en medio de una legislatura extraordinaria que se dejó ahí. ¿Qué es lo único que van a aprobar? El fideicomiso. El fideicomiso, y yo te decía que el fideicomiso, porque hay un interés particular, hay interés del gobierno de que eso se apruebe. Y reitero, no estoy diciendo que está mal o que está bien, lo que estoy diciendo es que cuando hay interés se puede hacer la cosa, porque lo aprobaron, ya está aprobado prácticamente. Sí. Ya está aprobado Los prácticamente. senadores sesionaron hoy, Sí. tenían préstamos y algunas actividades a partir de las 2 de la tarde era la sesión. No es hoy, es mañana. Mañana. El miércoles. Pero eso, lo de fideicomiso, eso es seguro que va a pasar. Las comisiones eran que estaban Sí. reunidas en el día. Eso va a pasar, pero la reforma a la ley electoral, eso que ni soñemos. Y el manejo de los bienes incautados, tampoco, porque tú sabes cuántas personas se benefician de esos bienes, porque nosotros hemos visto cómo lo usan yates, usan apartamentos. Es para que no se dañe, sí, es cuidándolo. Sí, pero la Tampoco ley... vengas tú sí, a decir no, que es sí, otra cosa. No, es dándole mantenimiento. Es dándole mantenimiento, Sí, cuido. sí, es dándole mantenimiento. Pero la ley lo que tiene que establecer es otra cosa, es vigilar la custodia de eso y que no se beneficie nadie en particular de unos bienes, que el que se beneficia de unos bienes incautados donde todavía no ha habido ni siquiera una sentencia, quien lo usa se está convirtiendo también en cómplice del delito. Así es. Vamos a hacer una pausa, Robert. Cuando regresemos, el Poder Ejecutivo envió al Senado de la República una terna para pro competencia. Les cuento a quiénes se va a sustituir y por qué.
estamos de vuelta. 809-799-6610. Es la línea telefónica directa de Ensanchando Estacas, de Fiebre 94.7. La línea directa con esta cabina, 809-799-6610. Ahí podemos hablarnos, saludarnos, comentar. Con más facilidad ahora. Al día. Sí. El Poder Ejecutivo presentó al Senado de la República una terna compuesta por 5 personas para sustituir a Iván Gatón, Víctor Mateo y Juan Reyes, que son miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que así es que se llama, Procompetencia. Y tú sabes, Mari, que es una buena noticia. Digo que es una buena noticia porque en pocas ocasiones suceden situaciones como esa en la que se hay que presentar terna por personas que simplemente se le cumplió el plazo. Sí, porque que no es por medio de escándalo, no, ni que porque hicieron lo mal hecho, ni que porque maquillaron nada, ni porque sustrajeron nada. La fecha, sí, el tiempo. Para el cual fueron electos, para el cual fueron escogidos de 5 años, venció el pasado 13 de diciembre. Y los propuestos para entrar al Consejo de Dirección de Procompetencia son María Holguín, César Gómez, Francisco Pimentel, Dángela Ramírez y Alejandro Porchela. De esos 5 se van a escoger 3 para el Consejo Directivo de Procompetencia. Y a propósito de decisiones y soluciones, el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas Privadas debatieron sus puntos convergentes en la búsqueda de soluciones al conflicto con las administradoras de riesgos de salud, y se plantean el Colegio Médico y las clínicas la posibilidad de llevar una agenda única a la próxima reunión. Y entre los aspectos comunes que tienen estos dos grupos están el reclamo por las indexaciones, los ajustes por inflación acumulada. Ustedes saben que tanto las clínicas como los médicos han estado solicitando al ente rector, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que varíe y que cambie todo esto que les afecta. Y en este les afecta, también salimos afectados nosotros los usuarios, porque todos esos costos terminamos pagándolo. Y lo pagamos en copago, lo pagamos en que tal o cual especialista no acepta el seguro, lo pagamos en que tú tienes que pagar con tu dinero y luego solicitar un reembolso al seguro. Porque si tú no tienes, ¿cómo hacemos? Pero aún tú estás pagando el seguro, tienes que sacar de tu dinero, entonces coger la lucha para que te den un reembolso. Entonces, es complicado. Que tú sabes que casi siempre en esos procesos de reembolso pasa lo de siempre, y es que la gente queda vencida por el cansancio. Depende del monto, porque si tú fuiste a una consulta como una señora que fue donde un audiólogo y la consulta cuesta 8,000 pesos, tú vas a buscar para que te devuelvan tus 8,000 pesos. No es como que tú fuiste y que pagaste 250, ¿no? Porque en lo que tú vas a la capital, solicitas aquí, depende del monto, depende, digo yo. Y hoy el presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, está en Santiago, en esos menesteres, viendo cómo con la gente de allá logran aterrizar todo esto, porque esta semana, mañana, habría otra reunión entre el Colegio Médico y las ARS y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, cada grupo está tratando de llegar a la mesa de negociación con sus estrategias amarradas. Bueno, vamos a esperar de que prospere y que pueda sensibilizar a esa otra parte intransigente que no entiende que la población tiene derecho
a disfrutar de salud, de una ¿Tú buena... crees Sí, intransigencia? pero claro que sí. Cuando hablo de transigencia me refiero a aquellos grupos, a las ARS, esos grupos que realmente le niegan la posibilidad de que los pacientes, no, los clientes puedan tener un buen servicio, y a los médicos que sean también recompensados para que no tengan que cobrarle ese alto pago a los clientes. Y yo insisto en los clientes porque ya no se trata de pacientes. Sí, Somos clientes, porque si usted no tiene los recursos, usted no va a recibir el servicio. Sí, si usted no paga, no tiene servicio. No importa, no. Usted, No importa lo que no, sea. que mire que está grave. No, tiene que depositar 60,000. No, que no, pues no. ¿Quién se hace cargo? Sí, ¿quién se hace cargo? Miren, señores, hablemos de una buena noticia, una muy buena noticia. La Junta Monetaria autorizó en el día de hoy el uso de recursos de encaje legal por 21.424 millones de pesos. Eso es mucho dinero. No, no, madre. 21.000 No. millones de pesos. ¿Cómo que no? 21.000 millones de pesos. Tú dices que no es mucho dinero. Vamos a ver, ¿para qué mucho? Para los fines que se está dedicando, Es mucho. no es mucho, Damari, para la cantidad de personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando...? Pero yo no he dicho para qué es, y ya tú vas adelantado. Bueno, pero si que tú empiezas a decir que son muchos, y yo sé. Es mucho dinero. Está bien, explica. Y ese dinero será usado para la canalización de préstamos para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo. En República Dominicana se considera una vivienda de bajo costo de 4.200.000 pesos hacia abajo. Y esos 21.424 millones se van a prestar para eso a partir del 1 de febrero de este año. ¿Y eso con qué se come? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, ¿Para qué sirve? ¿Qué va significa? a tener una tasa fija. Ver. Sí, va a tener una tasa fija que no va a pasar del 9% anual, y va a estar garantizado por mínimo 5 años. O sea que no te va a variar. Es una más. Sí, ¿Es bueno o no? Es buena noticia. Lo que yo me refiero es que no son tanto que no son tanto dinero como tú dices. Y tú quieres ver que no es tanto dinero. Una medida similar a esa se anunció hace unos años atrás, y como a los 15 días nosotros fuimos en busca de ese préstamo, y cuando fuimos ya no había nada. Bueno, porque hay mucha gente detrás de eso. Por eso, entonces, como hay tanto, ese dinero no es suficiente, pero es buena la noticia. No El deja de ser buena. 80% de ese dinero se va a usar para la adquisición de viviendas de bajo costo. Insisto en explicar que 4.200.000 hacia abajo. No vaya a decir que no, mira, que yo quiero comprar esa que cuesta 8, no 10 es para millones, eso. mire, 10. Que cuesta 10 departamentos, no es para eso. No es para eso. Y el otro 20% se van a prestar para la construcción. Si usted tiene una mejora, que quiere terminar de hacer su casita, para eso será el otro 20%. Y estos financiamientos tendrán una tasa, como tú explicabas, de 9% anual a 5 años en el caso de préstamos para comprar una vivienda, y de 2 años para la construcción de vivienda. Eso informó esta tarde el Banco Central. Insisto, es una buena noticia, aunque Marcial ande ahí quiquillando que no es así. Bueno, como yo puedo decir que sí que es una... O sea, yo no he dicho que no es buena noticia, me refiero que no es una cantidad tan elevada como tú te refieres. Pero yo podría cambiar de opinión mañana, sí, cuando nosotros vayamos al banco nos aprueban 4 millones. Qué ameno está él. Esta es otra buena noticia. Las autoridades dominicanas y las estadounidenses detuvieron hoy a 3 hombres y ocuparon 112 paquetes, presumiblemente de cocaína, cuando interceptaron una lancha rápida a varias millas náuticas de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia. En esa lancha encontraron de todo: GPS, teléfonos satelitales, celulares, baterías, chalecos salvavidas, de todo. Y ahí detuvieron a 2 dominicanos y a un haitiano, que ahora junto con la droga detienen gente. Sí, que antes no aparecía. No, la droga aparecía sola. Cuando aparecía. ¿Cuándo Cuando aparecía la droga, porque muchas veces se desaparecía todo. Sí. Ahora por lo menos aparece la droga
y aparecen las personas. Bueno, por lo Y menos son lo que iban, sometidas. por lo menos lo que iban en el bote, porque Sí, yo sí, quiero sí, pensar que esos no eran los dueños de la No, droga, no. sino los cargapalos. Esos son- Bueno, los cargadrogas en este caso. Esos son como los choferes, Los los guareguates. guagüeros, no como los guagüeros, que andan conduciendo, pero pues, generalmente no son los dueños de la guagua. No, es un ¿Entiendes? diputado, un regidor. Sí, Y por ahí se sí, van. por ahí se va. Y entonces, y a propósito de eso, entonces eso es lo que explica que la mayoría de los guagüeros no tienen que pararse en semáforo rojo ni nada, y no hay DGC ni nadie que lo detenga. No diga eso. No diga No, eso. yo estoy preguntando. Los señores padres de familia, tú dices que son unos insubordinados. No, la mayoría de los guagüeros no respetan, o no respetan, no, yo no voy a decir que no respetan la luz roja, Es que lleva porque, mucha prisa. porque es posible que la licencia de conducir de ellos diga prohibido detenerse en rojo. No, mira, y esto yo lo digo no es con el ánimo de atacar a los guagüeros, que yo sé que andan buscándose su comida y todo, no en el ánimo de atacarlos, sino es del riesgo que corre los demás conductores y los peatones cuando un guagüero se va en rojo, que tú estás pensando que se va a detener. Por eso es que muchas veces yo te digo, Damari, en el nombre de Jesús me voy en verde. Sí, porque tú te vas en verde y tú tienes que tener cuidado porque fácilmente viene el otro en rojo y no se detiene. Pero ya, yo quiero soltar a los guagüeros y hablar de esta noticia que me parece esperanzadora. Y es que hoy las centrales sindicales anunciaron que van a proponer el próximo día 19, pasado mañana, cuando se reúne el Comité Nacional de Salarios, que ellos van a proponer un aumento salarial de 35% para todos los trabajadores y que se revise el salario cada año tomando en cuenta la inflación. ¿A ti qué te parece? Yo creo que como discurso, como retórica está bien, porque las centrales sindicales realmente esos son temas que lo utilizan prácticamente para tomar vigencia, pero no es verdad que representan ya a nadie prácticamente. Al final terminan coincidiendo con los empresarios y con los gobiernos que terminan coincidiendo, y los trabajadores, los intereses de los trabajadores quedan relegados a un quinto, un sexto plano. Tú viniste muy negativo. Negativo no. Pues, observa el comportamiento, pero ganas de llevarme la contraria. No tengo ganas de todas las anteriores. Ninguna de esas. El caso más reciente fue la condena de Estados Unidos al Central Romana por el maltrato a los trabajadores, y resulta que dos importantes entre comillas dirigentes sindicales salen solidarizándose con el Central Romana, no con los trabajadores. Vamos a hacer una pausa, Robert, porque Marcial está como medio cuatriboleado hoy. No, cuatriboleado hoy con el espíritu de te llevo la contraria. No, yo no te estoy llevando la contraria, yo estoy exponiendo mi punto de vista en función de lo que yo he podido observar. Cuando regresemos, hablamos de coronavirus. ¿Estás de acuerdo o no? Claro, yo estoy de acuerdo con el guión completo. Ok.
Regresamos, gracias por acompañarnos esta tarde. República Dominicana tiene hoy 299 casos activos de coronavirus, de los cuales 24 fueron reportados en el día de hoy. La tasa de positividad acumulada es de 6.46% y la letalidad de 0.66%. Hay 14 personas internas y una en cuidados intensivos. Pero la noticia en materia de salud que a mí me dejó como algo raro está pasando, no lo entiendo. Y es que hoy anunciaron en China que por primera vez en 60 años las muertes superan a los nacimientos. Desde el año 1961. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo un país que tiene 1.410 millones de personas puede tener más muertes que nacimientos? Sí, de 1.410 millones de chinos en las 31 provincias, regiones autónomas y ciudades de ámbito provincial del país, lo que supone una tasa de crecimiento negativa de 0.6 por cada 1.000. Pero hay otra cosa en esa noticia que a mí también me llamó mucho la atención. Y es que China, que tiene 1.410 millones de habitantes, tiene 31 provincias. Y República Dominicana, que tiene 10 millones de habitantes, bueno, 12 millones de habitantes, 32 provincias, tiene la misma cantidad de provincias que China. ¿Cómo así? O sea, ¿qué cosa en el ordenamiento territorial y sigue siendo hace a China más proclive a tener menos división política de su territorio, contrario a República Dominicana? Que alguien me explique porque no lo entiendo. Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla. Allí realmente hay proyectos de naciones, allí hay proyectos realmente para darle el servicio a la población, y aquí las divisiones políticas se hacen generalmente para aumentar los cargos, los puestos y los presupuestos, tener más administradores del presupuesto y poder nombrar y poder seguir repartiéndose el erario. Pero también llama mucho la atención de que haya un decrecimiento de la población en China, tomando en cuenta que en los últimos años ellos se han empeñado en variar las políticas de restricción de nacimiento, porque la población se le está poniendo demasiado vieja. Entonces no van a encontrar quien trabaje ni quien impulse el desarrollo del país. Y ellos permitían, en una ocasión permitían que la pareja tuviera un segundo, sí, y ya incluso un tercero. Sí, entonces eso varió, y aún así, y a la par de permitirle a las parejas tener hasta 3 hijos, también hubo un programa de ayudas de alimento, de guardería, de la ampliación del permiso de maternidad, incluso incluyeron el permiso de paternidad, que tanto el padre como la madre en algún momento pudiesen rotarse para cuidar a los bebés. Hicieron una campaña monstruosa para desincentivar los abortos en el caso de las niñas, porque en China, cuando una pareja descubría que estaba embarazada de una niña, generalmente se abortaba, y las autoridades de salud comenzaron a desmotivar esa práctica. Pero aún con todas esas medidas, la natalidad sigue descendiendo. ¿Tú sabes qué pasa? La natalidad sigue descendiendo en relación a la mortalidad, pero se explica también porque es una sociedad de gente vieja. Entonces, a pesar de que se ha liberado para que las parejas puedan tener hasta 3 hijos, resulta que sigue teniendo una población de avanzada edad, y entonces por lo tanto el índice de mortalidad va a seguir aumentando. Cuando venga a cambiar eso, tiene que pasar décadas, tiene que pasar para cambiar eso. Mira, finalmente en este minuto que nos queda, decirles que todavía el juez no ha decidido, no ha anunciado la decisión sobre la variación de la medida de coerción de Yana Alain, y les recomiendo que busquen sobre todo en Twitter con el nombre de Yana Alain todo lo que se ha publicado, para que usted se deleite con todas las cosas que ese caballero
digo hoy ante el tribunal, que él ha enfrentado el poderío más grande, que es el Estado, contra él. Contra él. Sí. Oh. Mañana, si Dios quiere, nos juntamos de nuevo. Gracias por su sintonía. Pasen muy buen